Las reacciones internacionales al triunfo contundente de Claudia Sheinbaum y de Morena el domingo versan sobre tres líneas generales y además predomina una pregunta. Las tres narrativas son evidentemente el hecho de que México haya roto ese techo cristal al elegir por primera vez a una mujer presidenta, a más un hito en Norteamérica, en donde de los tres países norteamericanos, los tres socios, es la primera mujer que encabeza como jefa de Estado el gobierno de esos tres países. La segunda narrativa evidentemente tiene que ver con la profundidad y la amplitud de la victoria morena, lo que esto implica para el país yendo para adelante en dos vertientes particulares. La primera, con respecto a qué implica esto para una democracia que ha sido confrontada de manera directa por el presidente López Obrador, el ataque a los pesos y contrapesos, al papel de los medios, si continuaremos viendo esta erosión paulatina de una democracia liberal, es decir, una democracia que cuenta con pesos y contrapesos en México, y que también además generó nerviosismo en los mercados, y las reacciones que vimos en las 24 horas subsecuentes al resultado pues marcaron de manera creo que muy clara las inquietudes y preocupaciones que hay en los mercados internacionales en torno a la posibilidad de que efectivamente ese famoso plan C, del cual Morena y el propio presidente López Obrador se han ufanado de poder impulsar ahora, podría tener un impacto para las perspectivas de crecimiento económico y para los niveles de inversión en el país. La tercera narrativa importante, evidentemente con estos niveles récord que vimos en este ciclo electoral de asesinatos de candidatos a elección popular, con el asesinato 24 horas después del triunfo de la primera mujer a la presidencia en México de una presidenta municipal en México, el papel del crimen organizado, el papel de la violencia y cómo esto puede impactar el futuro democrático de México y la propia gestión de la presidenta electa. La gran interrogante, evidentemente, sobre todo aquí en Estados Unidos, pero también no exenta en otras latitudes y en otros medios internacionales no estadounidenses, por el enorme peso, el enorme impacto que juega la relación con Estados Unidos en el bienestar, la prosperidad, la seguridad de los mexicanos y para la construcción de una Norteamérica competitiva. Es cuál va a ser la relación, la agenda de Claudia Sheinbaum yendo hacia adelante con Estados Unidos. En este sentido, me parece que más que especular cómo va a diseñar el equipo de transición su agenda con Estados Unidos, dónde van a poner el énfasis, cuáles van a ser las prioridades, yo sí preveo en términos generales un manual de juego relativamente similar al de Andrés Manuel López Obrador, es decir, mantener la relación económica y comercial en un carril relativamente estable de cooperación, de búsqueda de oportunidades conjuntas y evidentemente todos los temas vinculados a la cooperación en materia de seguridad a 35,000 pies, es decir, seguridad en términos de inteligencia, de evitar que la frontera sea usada como un potencial trampolín para grupos terroristas para afectar la seguridad de Estados Unidos, la cooperación en materia de drogas, el diálogo y la convergencia en una serie de temas regionales y globales vinculados a los derechos humanos, a la democracia, a toda una serie de posturas como lo que ocurre en Europa del Este, lo que ocurre en Medio Oriente y en el Golfo Pérsico. Ahí creo que veremos un poco más de lo mismo de un gobierno mexicano y una presidenta manteniendo a raya, manteniendo a distancia ese tipo de diálogo y de cooperación. Pero habiendo dicho esto, pues lo que en realidad al final del día va a determinar cómo se ve, cómo se siente, cuáles son los principales vectores de acción de un gobierno de Claudia Sheinbaum en la relación con Estados Unidos, no pasa por lo que ocurre en el equipo de transición, no pasa por lo que ocurra a partir del 1 de octubre, va a estar determinado por lo que ocurra en Estados Unidos en los comicios el 5 de noviembre y si el escenario es Biden reelecto o Trump de vuelta a la Casa Blanca. Esas dos variables cambian muchísimo la jugada, es decir, es muy distinta la agenda y la relación que Claudia Sheinbaum puede construir con Estados Unidos si Biden es reelecto, a si Trump, que ha articulado una agenda que pasa por la frontera con México como una vía electoral, como un
manifiesto de su visión de la política de seguridad nacional de Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza, en materia de migración, en materia de el combate al fentanilo. México visto como el verdadero flanco de inseguridad nacional para los Estados Unidos, en contraposición de lo que pueda pasar en Europa del Este, en el estrecho de Taiwán, en el Golfo Pérsico y en el Medio Oriente, harían que esta relación fuese muy distinta. Es decir, la volatilidad en la agenda bilateral pues es totalmente distinta bajo el escenario de Donald Trump a si se da una reelección de Biden, y eso va a ser al final del día lo que va a determinar hacia dónde diseña y cómo diseña Claudia Sheinbaum su agenda de gobierno con Estados Unidos. Veo tres tiempos fundamentales en la construcción de esta relación y en poder empezar a leer y a entender las señales de cómo viene la agenda del próximo gobierno mexicano en la relación con Estados Unidos. El primer momento es evidentemente entre ahora y el 1 de octubre. López Obrador seguirá siendo presidente. López Obrador estará tentado a seguir usando la migración como palanca de presión y de quid pro quos con Estados Unidos para que Estados Unidos no se entrometa en los temas internos de México. Hay la posibilidad de que el López Obrador se pudiera haber tentado a abrir las válvulas migratorias para poner presión a Estados Unidos, y eso puede tener un impacto real para lo que ocurra después de que Claudia Sheinbaum asuma el poder. Es posible que en ese periodo entre ahora y el 1 de octubre, como ha sido generalmente la tradición, Claudia Sheinbaum pudiese ser invitada como presidenta electa a venir a Washington a reunirse con Biden para empezar a establecer los vectores de esa relación. Me parece que sería un paso enormemente importante, que además también podría ser aprovechado para un desplazamiento a Nueva York para tranquilizar a los mercados. El segundo plazo es evidentemente ese mes muy corto entre la toma de posesión de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre y el 5 de noviembre, donde ya sabremos quién es el siguiente presidente de los Estados Unidos, si Biden sigue o si regresa Donald Trump. Y ese mes pues va a ser muy importante porque ahí ahora sí, el gobierno de Claudia Sheinbaum pues va a tener que empezar a mandar señales y a mostrar algunas de sus cartas, pendiente, eso sí, del resultado. Y la tercera fase, evidentemente, es a partir de que tengamos un triunfador en Estados Unidos y sobre todo a partir de que ese ganador asuma la presidencia de los Estados Unidos en enero del próximo año, y pues ahí realmente veremos de qué lado más la iguana. Al final del día también, importante subrayarlo, como alguien como yo, cinéfilo, que es gran fan de esta película maravillosa que les recomiendo si no la han visto, Pulp Fiction de Quentin Tarantino, en una escena donde John Travolta y Samuel L. Jackson están hablando sobre su preferencia de hamburguesas. Samuel L. Jackson le dice a Travolta, las personalidades cuentan mucho. Y aquí, evidentemente, quienes acompañen a Claudia Sheinbaum, sobre todo en la Cancillería, en la Embajada y en la Secretaría de Economía en particular, por el tema de la renegociación del TEMEC, la revisión, perdón, del TEMEC, que pudiese llevar a una renegociación en el 2026, pues van a ser cartas fundamentales y van a jugar un papel determinante en ese trazado de hoja de ruta de la relación de México con Estados Unidos con el nuevo gobierno mexicano.